Hace décadas, la psicología clínica se basaba principalmente en síntomas y terapias conversacionales. Pero hoy en día, gracias a la medicina de precisión y sobre todo el diagnóstico de precisión, las prácticas han evolucionado hacia un enfoque más integral y personalizado. En Conciencia Vitage, destacamos a las personas que más impulsan su comunidad en mejorar su salud y su bienestar. Y por eso el día de hoy teníamos que invitar a la doctora Becerril, psicóloga clínica, para que nos relate cómo aprovecha esos avances en sus tratamientos. Doctora Becerril, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para empezar, por favor, para las personas que aún no la conocen, ¿se puede presentar? Sí, claro. Gracias al contrario por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga clínica, después me formé en medicina, practico medicina funcional desde hace ya algunos años y a mí me apasionó principalmente el enfoque de psiconeuroendocrino inmunología, que es a lo que me dedico actualmente, en donde busco integrar pues todos los ejes de salud, tanto sistema inmune, endocrino, sistema digestivo, todo para buscar mejor salud mental, porque creo que es un área en la que se requiere bastante apoyo en estos tiempos. Perfecto, pues justamente, doctora, para empezar, ¿nos puede definir lo que es el eje microbiota intestino-cerebro? Sí, pues es apasionante. Realmente en los últimos 10 años se ha integrado muchísimo y se han metido de todas las especialidades a estudiar la microbiota porque se ha encontrado que es un tema en donde hemos encontrado bastantes respuestas que antes no teníamos, ya que la microbiota consiste en todos estos millones y billones, trillones de bacterias, hongos, parásitos, virus que conforman pues los microorganismos que están principalmente en las mucosas de nuestro cuerpo. Y se ha encontrado, por ejemplo, desde hace unos años que en el intestino habitan pues millones de estas células. Si juntamos a todos estos microorganismos, prácticamente hay la misma cantidad de microorganismos que de células en el cuerpo. Entonces hay una infinidad de microorganismos, entre ellos bacterias, y estas bacterias son, digamos, llamémosle buenas y malas, ¿no? Como en la vida, yo siempre le digo a los pacientes, la microbiota es como las personas, hay personas muy buenas, hay personas muy malas y hay personas bien oportunistas que se vuelven buenas o malas según lo que les convenga, y así es la microbiota también. Entonces, cuando lo vemos en torno a la salud mental, es muy interesante porque se ha demostrado que aquí en la microbiota se producen al menos el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. Es decir, el metabolismo del triptófano, que es este metabolito previo a la serotonina, cuando nosotros estamos deprimidos, tomamos inhibidores de la recaptura de serotonina, que realmente lo que hacen es guardar la mayor cantidad de serotonina en el cerebro para que no tengamos síntomas de depresión. Pero se nos ha olvidado por tantos años en la psiquiatría el intestino. Entonces, por ejemplo, cuando yo era más joven y yo iba por síntomas de colitis y gastritis al médico, me decían, tienes colitis nerviosa. No me daban nada, solo me decían que me relajara y me calmara, ¿no? Que era estrés. Y realmente mis síntomas, pues no mejoraban. Eso a lo que antes le llamábamos colitis nerviosa, ahora tiene una explicación y es el eje microbiota intestino-cerebro. Ok. Quiere decir que estos bichitos que son buenos, que son productores, por ejemplo, de metabolitos como el triptófano, para la producción del 90% de serotonina, 70% de dopamina, o sea, nuestra motivación, GABA, que es un neurotransmisor que nos relaja y nos calma, en ansiedad tiene mucha relevancia. Sueño, por ejemplo. Entonces, cuando hay una baja cantidad de estos microorganismos, obviamente hay una baja cantidad de estos neurotransmisores en el cuerpo. Y actualmente se conocen al menos tres vías de comunicación entre el intestino y el cerebro. Digamos como si fuera una carretera con una vía directa desde el intestino hasta el cerebro, que es de doble vía. Entonces la información que va del cerebro al intestino modula y puede cambiar la microbiota del intestino, y la información de la microbiota del intestino puede cambiar nuestra actividad cerebral. Eso es por medio de una carretera que se llama nervio vago. El nervio Ok. vago que pasa Sí. por detrás de las orejitas, pasa por del lado del esófago. Por eso cuando tenemos ansiedad,
el esófago, que es un esfínter, se contrae por la activación parasimpática y eso se siente como ansiedad. Y entonces algo que yo veía mucho, por ejemplo, como psicóloga antes de ser médico, porque yo misma experimenté ansiedad, Ujú. es que cuando yo tenía gastritis o colitis nerviosa, sentía ansiedad. Y cuando yo sentía ansiedad y no lo asociaba a ningún síntoma gastroesofágico, se sentía igualito que tener gastritis. Mm. Entonces, una vez que entendí el eje microbiota intestino-cerebro, eso cobró total sentido, porque el nervio vago pasa por del lado del esófago, por del lado del corazón y llega hasta el intestino. Entonces, por eso cuando nos enojamos tanto y se activa esa respuesta de simpática o parasimpática, tenemos reflujo, gastritis, diarrea, náuseas, vómito, o sea, síntomas gastrointestinales. De hecho, estas son como cosas que antes decían las abuelitas, como, "Ay, ver a esa persona hace que se me revuelvan las tripas", ¿no? Ya. Son expresiones como muy Sí, sí, viejitas sí. que tienen sentido por esta comunicación. Entonces, ese es el eje microbiota intestino-cerebro, o sea, esta conexión que hay entre el cerebro y el intestino que puede modular nuestra conducta dependiendo de la cantidad de bacterias buenas o malas que hay en el intestino. Eso de una forma muy simple porque es muy complejo. Y por otro lado hay otra vía que es la vía inmunológica, o sea, hay también al menos el 70% de nuestra función inmune depende de que nuestro intestino esté perfectamente bien equilibrado. Entonces, Increíble. cuando hay mucha inflamación, el sistema inmune también se enloquece y también hay un sistema inmune en el cerebro que se llama microglia y eso se comunica directamente. Entonces, cuando hay inflamación en el intestino, hay neuroinflamación. Y entonces tenemos síntomas de niebla mental, el famoso brain fog, cansancio, TDA. Por ejemplo, aquí ya entran muchísimos trastornos tanto del neurodesarrollo como del estado de ánimo que tienen que ver. Y no pararía de hablar de la relación que hay entre el cerebro, pero digamos que esas tres vías son las más importantes. La producción de metabolitos que producen neurotransmisores, la vía del nervio vago, que es una carretera directa, y la vía del sistema inmune. Está increíble, ¿no? Cuando era niño se hablaba de somatizar, pero lo que usted está explicando es como hay un canal directo físico, sabemos lo que es, sabemos cómo funciona. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo eso cambia la forma de poder tratar a un paciente, ¿no? Tomando en cuenta esta nueva información, ¿cómo recibe, cómo hace los diagnósticos con su paciente, cómo conduce una cita en general? Sí, eso es súper importante porque el tener a la mano estas herramientas cambia totalmente el enfoque y el resultado de un tratamiento con un paciente. Incluso hablando de temas que antes no se podían curar y que solamente, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que también tienen una relación aquí muy interesante, yo lo veo muy a profundidad, pero viéndolo, digamos, en la superficie, que llegue un paciente con un problema gastrointestinal. Un paciente con un problema gastrointestinal es un paciente que tiene o insomnio, o depresión, o ansiedad, o crisis de pánico, o problemas de la conducta alimentaria, o algún problema psicológico, porque es imposible, y lo puedo decir con total certeza, que haya una disfunción intestinal sin que haya una repercusión a nivel anímico. Entonces, muchos pacientes llegan a la consulta ya sea por síntomas de depresión o ansiedad o insomnio, o B, síntomas gastrointestinales, ¿no? Y al final, como la relación es bidireccional, da igual por dónde empieces, es el tratamiento de uno va a apoyar al otro. Y eso cambia totalmente el enfoque porque puedes hacer un tratamiento y un abordaje ya mucho más dirigido, puedes tomar en cuenta todos estos factores y la respuesta es infinitamente distinta. Por ejemplo, un paciente que ha tomado por muchos años antidepresivos y que no ha tenido ningún buen resultado, pero es un paciente que tiene una sobrepoblación de bacterias que producen lipopolisacáridos, por ejemplo, o que tiene una sobrepoblación de cándida, que hay un montón de acetaldehído en el cuerpo que no se puede depurar, y muchos de estos metabolitos tóxicos
logran entrar al cerebro por la barrera hematoencefálica. Entonces es un paciente que por más que tome tratamiento psiquiátrico, no se va a sentir mejor con el tratamiento. Tenemos que reparar el intestino para que tenga efecto el medicamento o ya ni siquiera lo necesite. Qué interesante, ¿no? Como preparar la autopista para que el vehículo pueda Es- llegar correctamente. Doctora, ¿nos puede compartir de su experiencia clínica algunos casos que ha conocido de éxito o sorpresas que se ha llevado a lo largo de su experiencia? Bueno, o sea, casos de éxito, me gustaría decir que son todos. Desafortunadamente hay casos muy complejos, pero Por eso le invitamos el día de hoy, sí. tengo muchos casos interesantísimos. He tenido la oportunidad de ver distintos tipos de pacientes. O sea, el tener una formación tan completa me permite no solo ver pacientes psiquiátricos, sino también ver todos otros tipos de enfermedades, desde cáncer, autoinmunes, etcétera, ¿no? Todo al final lo llevo al abordaje integral, porque yo me he dado cuenta que si no resuelves el tema psicológico, que a veces puede ser trauma, ¿no? Y el trauma lleva a una activación parasimpática que no deja que la carretera tenga una buena comunicación con el intestino. Y entonces a veces el tratamiento es primero psicológico y después el abordaje gastrointestinal. Lo que yo me he encontrado es casos completamente resolutivos. Por ejemplo, tengo un pacientito que es, creo que mi caso estrella, eh, porque es un chiquito de 8 años. Yo no veo niños. Yo obviamente no soy pediatra, respeto muchísimo esa área. Y la mamá me pidió que por favor atendiera al niño porque el neurólogo, el psiquiatra, todo el mundo ya había dicho que no había nada más que hacer por él. Un espectro autista grado 3 muy complejo, un chiquito no verbal, con una ansiedad terrible, que no tenía ninguna forma de comunicación y se hacía mucho daño a él y a quienes estaban con él. Entonces la única solución pues ya era internarlo en un psiquiátrico. Em, por recomendación, la mamá llegó conmigo y me dijo, por favor, mira, lo vemos con el pediatra, pero por favor revísalo, ¿no? Entonces le dije, bueno, voy a hacer lo que esté dentro de mi área sin meterme en cosas que no. Lo que pedí fue un estudio, un GI map y un test de ácidos orgánicos. Y me encontré uno de los peores resultados que he visto en un chiquito de 8 años, lo cual me sorprendió bastante. Como no veo niños, no tengo mucho esta relación de la diferencia entre microbiota de chiquitos y de adultos. Pero una disbiosis terrible, de las peores que he visto, o sea, sobrecrecimiento de Clostridium, que es una bacteria que produce bastantes toxinas, E. coli enterotoxigénica, Shigella, pues básicamente eso y un montón de bacterias oportunistas, más hongos, más Aspergillus, que también es un honguito. Entonces el tratamiento fue pues ya completamente dirigido, acompañada del pediatra. Atacamos estas bacterias, estos honguitos, todo en una fase. Pues el chiquito que era completamente no verbal, ahora habla, va a la escuela, tiene una vida completamente normal. Digo, sigue estando dentro del espectro, pero ahora es un niño que pregunta, abre el coche de la mamá y dice, quiero aprender cómo funciona este motor porque yo quiero construir robots, ¿no? Es un niño genio que simplemente pues no tenía estas habilidades porque estaba completamente inflamado. Y el problema obviamente venía de principalmente estos bichitos que ha acumulado durante la infancia. Y claro, por eso él cada año que pasaba empeoraba. ¿Y cómo se acumularon esos bichitos? Pues normalmente los bichitos vienen desde la forma en la que nacemos. O sea, si el nacimiento es vía vaginal, pues captamos esos bichitos de la mucosa de mamá. Entonces dependemos mucho de cómo está la salud de la microbiota de mamá también. El problema es que muchas veces cuando hay partos, más bien cuando hay nacimientos abdominales, o sea, cesáreas, Sí. pues la microbiota de la piel es muy distinta a la microbiota de las mucosas. Entonces, el primer contacto con la vida ya es una microbiota que no es pues la óptima. Entonces, eso, más factores genéticos, más medicamentos, más inflamación, más lo que sea que constituye los trastornos del neurodesarrollo, suman a que la microbiota, pues desde la infancia sea
pues digamos, orientada hacia microbios que producen inflamación o toxinas y no precisamente metabolitos benéficos. Entonces, esto, más una alimentación rica en azúcares, alimentos procesados, estrés, etcétera. O sea, todo va sumando en contra porque vivimos en un ambiente muy tóxico. Entonces, los bichitos tóxicos se alimentan de tóxicos y los bichitos buenos se alimentan de antioxidantes, polifenoles, plantas, colores, verduras, todo lo que le podamos dar a nuestra microbiota. Pero desafortunadamente hasta los alimentos más sanos tienen pesticidas, por ejemplo. Entonces, entre más tóxicos vamos acumulando en el cuerpo, más microbios tóxicos vamos acumulando en el cuerpo. Por eso muchas veces estos trastornos van empeorando con el tiempo. Y el uso de antibióticos también. Sí, obviamente que no ayuda, ¿no? Ujú. A tomar con precaución. Oye, qué interesante, doctora, porque me quedo con preguntas para salir un poco del script original. Es como, oye, entonces, la forma que tiene de tratar su paciente, como sí puede usar fármacos, pero siempre va a buscar en el paciente otros indicadores, otros marcadores, y por eso nos habló, por ejemplo, del GI Map ahora, donde va a averiguar qué tipo de microbiota tiene cada paciente. ¿Nos puede hablar un poco más del GI Map, cómo lo usa? ¿Le puede profundizar sobre las salidas, por qué es útil, a qué le sirve, qué decisiones toma una vez que accede a los resultados del GI Map? Pues es un estudio muy interesante porque es cuando tenemos un cultivo, por ejemplo, de materia fecal y lo mandamos al laboratorio, dependemos de que crezcan los bichos y del ambiente en el que crezcan los bichos y hay que esperar unos 7 días para que crezcan y obtener el resultado del cultivo. Como muchas de estas bacterias son parte de nuestra microbiota normal y este estudio no es cuantitativo, es digamos cualitativo, nos muestra si hay o no hay bichos, pues entonces no hay un parámetro como tan objetivo para decir, ah, mira, tal vez hay una bacteria que no es precisamente patógena, pero que está causando estos síntomas. En el GMAP no tenemos este problema. No dependemos de que crezca o no crezca el bichito. En el GMAP, como se hace por medio de PCR cuantitativa, tenemos resultado muy, muy objetivo. O sea, tenemos cuantificadas, o sea, no solamente si hay o no hay, sino cuántas. Yo Ok, siempre le explico a los pacientes, es como si tú tienes un enemigo, tienes que saber dónde vive, cuántos hay, cuántos son, quiénes son sus amigos, con quién se lleva, porque tienes que saber a qué te vas a enfrentar. muy bien. Entonces, en el GI Map tenemos esta ventaja, tenemos las comensales, que son parte de mi prioridad, porque ahorita así muy a grandes rasgos, pues se han encontrado muchos estudios eh, donde ya tenemos identificadas algunas de las bacterias más importantes para la salud mental y para la longevidad del cerebro. Entonces, si yo veo desde las comensales que estas bacterias están muy pobrecitas, pues ya sé que ese paciente no tiene de dónde sacar recursos para estar feliz, para estar motivado, para estar contento. Entonces, desde ahí ya tengo un parámetro clínico para decir, ah, mira, este paciente tiene depresión o ansiedad o tal porque tiene muy pobres estas bacterias. Entonces, las comensales ya puedo saber cuántas hay y de las que más me importan, pues ya puedo dar un probiótico dirigido, porque ese es un error de muchos practicantes en la consulta. Creemos que los probióticos todos son buenos y todos sirven para todo, y no. Los probióticos pues son cepas específicas de ciertos bichitos que sirven para algo en específico. Entonces, con esto yo ya sé cuál va a ser mi estrategia terapéutica de probióticos, porque hay probióticos que incluso por muy buenos que sean en exceso, causan todo lo contrario, causan más inflamación. De Y acuerdo. eso, si no tienes un estudio que lo mida, pues tú puedes mandar el probiótico y pensar que estás haciendo muy bien el tratamiento y vas a tener un resultado completamente contrario. Por ejemplo, la quermancia, que es muy sonado, muy de moda y es lo máximo la quermancia en efectos metabólicos de inflamación, pero cuando la quermancia, por ejemplo, se ha estudiado en los ratones en sobrecrecimiento, hay encefalopatía en los ratones, o sea, hay más inflamación con sobrecrecimiento de esta bacteria que, o sea, entonces, si yo doy un probiótico
sin tomar en cuenta las necesidades específicas de mi paciente, puedo incluso hacerle más daño. Más daño que bien. Y las bacterias patógenas, pues bueno, ahí ya tengo una dirección terapéutica muy objetiva y muy clara. O sea, yo ya no voy a dar un antibiótico de amplio espectro para ver a qué le doy, sino que voy dirigido a atacar a la bacteria que me está saliendo en el estudio. Por ejemplo, si tiene una E. coli enterotoxigénica o si tiene Clostridium o yo qué sé, lo que sea, ya voy a ir a dar el tratamiento de primera línea para atacar ese bicho. Y las disbióticas, o sea, las oportunistas, que normalmente no me salen en otro estudio, o sea, tengo pacientes, por ejemplo, autoinmunes que no remiten y que tienen un montón de problemas en la piel y en la piel cabelluda y gastrointestinales y de todo tipo, y no responden a los esteroides y son pacientes bien complicados y tienen, por ejemplo, sobrepoblación de bacterias que son parte de la microbiota normal, pero que en sobrecrecimiento producen muchas toxinas y que mantienen el sistema inmune en alerta constante y pues por eso los tratamientos convencionales no funcionan. Entonces, el poder ver que, por ejemplo, hay un sobrecrecimiento de un estreptococo en intestino o de Klebsiella, que son bacterias pues que causan bastante inflamación y que tampoco forman parte de la microbiota común del intestino, son más como de vías superiores, pues ya sé que hay una disbiosis en ese paciente y ya sé qué estrategia utilizar para darle no nada más a las gram negativas, sino a las gram positivas y así diseñar un protocolo de tratamiento, pero ya muy dirigido. De acuerdo. Eso. Y pues de lo más importante también del GMAP es los marcadores que nos da calprotectina, que podemos saber si el intestino está muy inflamado, que es un parámetro importante para tomar decisiones. Podemos ver cómo está la producción pancreática de ciertas enzimas para ver si por ahí viene el problema. Podemos ver la sonulina, que es un marcador que nos habla de si puede haber o no permeabilidad intestinal. Y si el sistema inmune, esta mucosa que actúa como defensa en el intestino, está muy activada o cero activada. Entonces, nos da la posibilidad de hacer estrategias terapéuticas como muy dirigidas y eso es buenísimo. Eso es medicina de precisión, ¿no? Es como que Exacto. actuamos Exacto. concretamente donde sabemos que hay que actuar. Es súper interesante lo que nos está compartiendo, doctora. Me quedo con muchas preguntas y de repente escuchándola también estoy pensando en todos los casos que conozco en mis alrededores que tienen esos síntomas o a nosotros mismos, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Es como que justamente es un poco la finalidad de este programa, de decir, de poder vulgarizar este tipo de tratamiento, de información, ver cómo evoluciona la medicina. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle también, doctora, ¿usa otros datos clínicos como hormonales, me imagino, obviamente, al lado del GIMAP? ¿Qué otros datos al momento de tratar un paciente? ¿Qué otros marcadores utiliza? Bueno, depende muchísimo del paciente. Estos estudios no son tan accesibles para todo el mundo, entonces tengo que priorizar cuál es el estudio que más me va a servir para determinado caso, ¿no? Los que yo más utilizo son el test de ácidos orgánicos y el GMAP, por lo que yo me enfoco. Entonces, depende del caso, yo veo si me va a servir más uno o el otro, sobre todo a nivel terapéutico y por eso me importa muchísimo la historia clínica. O sea, si yo veo que la mayoría de los síntomas del paciente son gastrointestinales, pues directo me voy al GMAP y la ventaja que tengo ahí es que es bastante resolutivo. O sea, como tenemos muy claro el panorama de qué es lo que hay que hacer, una vez que completamos el tratamiento, el paciente verdaderamente se siente mucho mejor y no tienes que esperar meses para que el paciente vea resultados. O sea, empiezan a actuar estos tratamientos y el paciente se siente mucho mejor. Claro que esto lo tengo que llevar de la mano, depende de cada paciente. Por ejemplo, la salud mental en mujeres. Claro que depende totalmente de la salud intestinal y de la microbiota, pero también de la salud hormonal. Entonces, sí, pues
suelo pedir marcadores hormonales, también ver en qué momento del ciclo, por ejemplo, hay más síntomas de depresión o de ansiedad o de insomnio para poder tomar decisiones en conjunto. O sea, al final tengo que hacer un estudio de todo. Mi herramienta más poderosa es la historia clínica. Yo pregunto todo, todo, todo desde la infancia, pues soy psicóloga, soy muy chismosa, entonces Bien. pregunto muchísimas cosas, porque también siempre nos vamos como médicos a lo clínico, ¿no? Como, mira, este bicho está causando esto, lo mato y listo. Pero también, hablando de este eje, por ejemplo, hay factores que dependen de nosotros y de nuestro estilo de vida que perpetúan esos síntomas. Entonces, no va a servir de absolutamente nada que yo haga el estudio hormonal y de tratamiento hormonal y de tratamiento para el sistema inmune y de tratamiento para el intestino si el paciente fuma, come terriblemente mal, azúcar, lo que sea, y tiene muchísimo estrés porque tiene un trabajo que odia y todos los días se estresa y así, porque entonces la microbiota va a volver a su estado natural. O sea, eventualmente esos hábitos que perpetúan que la microbiota esté así, pues van a volver. Entonces, el tratamiento tiene que ser muy integral y tiene que ser de parte del paciente también. Oh, muy bien. Doctora, ¿recibe más mujeres o más hombres? Yo creo que 50-50. No tengo exactamente la estadística, pero Ok. sí veo muchas mujeres y veo muchos hombres. Tengo mucha curiosidad para saber qué tanto los hombres prestan atención a esos avances y sobre todo siento que los hombres son más reservados al momento de hablar de temas de quizás relacionados con microbiota, con hormonal. Siento que hay más resistencia por esta parte, pero usted no está en su consultoría, no está viendo eso. Mm, Tal vez veo más resistencia en la parte de salud mental. Las mujeres son más llegan directamente a buscar el apoyo por los síntomas que están presentando y el hombre tal vez se aguanta más. Eh, pero yo creo que el darle la información a los pacientes involucra a los pacientes. Entonces, cuando yo les empiezo a explicar todo esto, al ser interesante y al decir, ay, ¿cómo lo puedo solucionar y cómo lo puedo atender? Hace que el paciente se involucre. Entonces, muchos pacientes hombres no llegan para tratar su salud mental, pero terminan haciéndolo porque pues son parte del tratamiento, se involucran, salen a tomar el solecito en la mañana, ya saben lo que es regular el sistema nervioso, ya saben qué hábitos tienen que mantener y terminan al final atendiendo su salud mental de forma indirecta. También hay hombres ya más sensibles. Ok, doctora, otra pregunta, perdona, eso me están viniendo, me muero de ganas de compartirlas con usted. ¿Ha logrado tratar pacientes sin usar fármaco o antidepresor? ¿O cómo funciona? Es que ahora que tiene acceso a esta batería de información, me pregunto, ¿en el tratamiento logra tratar con alimentación? Sí, es mi primera línea de tratamiento. Eh, la primera línea de tratamiento del eje microbiota intestino-cerebro tiene que ser disminuir la inflamación. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo un GI map alterado con patrones de permeabilidad intestinal, o sea, una sonulina elevada, la calprotectina elevada, eh, la IgA disminuida o muy alterada, lo primero que tengo que hacer es desinflamar ese paciente. O sea, ese paciente tiene inflamación de bajo grado, sí o sí. Y lo Ok. primero, estrategia que sé que va a funcionar, es quitar alimentos que naturalmente son inflamatorios. No para todos y no por alergias, sino cuando hay permeabilidad intestinal, hasta los alimentos más sanos y buenos y bondadosos del mundo se vuelven en nuestra contra porque esa permeabilidad permite que partículas de ciertos alimentos sean detectadas por el sistema inmune y Ujú. entonces, por ejemplo, la espinaca o el brócoli o lo que sea que por muy saludable desata una respuesta inflamatoria. Entonces, lo primero que hacemos es quitar alimentos que suelen producir mucha histamina, lácteos, gluten, azúcar, procesados, fritos, etcétera. Entonces, una vez que partí, ese es como primer paso. Ya una vez que llega el resultado, entonces determino si necesito el antibiótico o no. Actualmente hay algunas estrategias que me son muy funcionales
eh, herbales. Entonces, también hay algunos pacientes que sé que tienen muy mala respuesta a los antibióticos o porque ya los han... Tengo pacientes que ya fueron con 18 gastros y ya les dieron todos los tratamientos, ninguno les funcionó, pues ahí como que ya automáticamente me voy por una estrategia diferente porque sé que esa bacteria es muy resistente. Sí, A veces combino el tratamiento convencional, entonces les doy la rifaximina, el metronidazol, lo que sea, y termino con tratamiento herbolario como para asegurarme que el bichito se va a morir. Y si yo logro que el paciente mantenga sus hábitos saludables, definitivamente la microbiota solita, de una forma muy noble y muy bonita, se va organizando. Cuando tú logras, como en la vida, que los buenos sean más, se unen los buenos y ya no dejan entrar a los malos. Entonces, ahí es donde entran los probióticos. Los probióticos yo los uso hasta el final del tratamiento, porque mientras yo estoy atacando, pues ¿para qué doy un probiótico que se va a morir? Entonces, mi tratamiento tiene varias fases, dura al menos unos 4 meses, y depende mucho del estilo de vida del paciente. Entonces, no siempre utilizamos medicamentos, pero sí utilizamos herramientas tanto de el ejercicio, aumenta los ácidos grasos de cadena corta, entonces va a ayudar muchísimo que el paciente haga ejercicio, etcétera. Entonces, depende mucho del paciente, pero el estilo de vida es no negociable. perfecto. Y sí, a veces hay casos donde sigue usando antidepresor hasta lograr un resultado y luego poder quitarlos. Correcto. El mismo paciente va, o sea, es que es impresionante. O sea, eso sí, hasta a mí me sigue sorprendiendo como la respuesta que tienen algunos pacientes de lo obvio que es que estaban intoxicados. Ujú. Hay, por ejemplo, bacterias o incluso hongos que cuando hay estos fermentos o sobrecrecimiento producen acetaldehído, etanol. Entonces, no sé, seguramente alguna vez te has pasado de copas y tu conducta cambia. Cuando uno está borracho, que el hígado ya no puede eliminar estas toxinas, pues esto se llama endotoxemia. Y estos tóxicos intoxican al cerebro, intoxican, digamos, el lóbulo frontal, que es el que hace que tomemos decisiones, y llamamos al ex llorando, y nos tiramos al piso, y bailamos en la mesa, y hacemos cosas que jamás haríamos si no estuviéramos intoxicados. Bien. Pues estas bacterias producen los mismos tóxicos que, pues, el alcohol. Entonces, es como estar borrachos todo el tiempo, Ujú. tomamos decisiones muy negativas, son pacientes que empiezan a cambiar su estilo de vida hacia mal en cuanto a alimentación, en cuanto a todo, porque están intoxicados. Entonces, cuando empiezas a atacar estos bichos, al principio hay una exacerbación de estos síntomas porque se mueren los bichos y estos cadáveres dan más síntomas, lo que hace muy evidente que la conducta está ligada a que hay muchos de estos bichos. Entonces, una vez que pasa una semana de tratamiento, el paciente llega y dice, no hay ruido. O sea, es impresionante, pero no hay ruido. O sea, esos pensamientos que todo el día me dicen, qué feo estás, qué tonto eres, no sé qué, no están. O sea, es impresionante lo que comunican los pacientes. O, por ejemplo, ya no se me antojan las cosas dulces. O sea, ahora se me antoja comer brócoli y a mí ni me gustaba el brócoli y ahora veo las verduras y se me antojan. O sea, cambia la conducta. Es impresionante. Los gustos, sí, es impresionante. Doctora, por último, seguramente cuando vamos a publicar este video, pues estaremos ya en 2026. Y queríamos hacerle la pregunta, saber, ¿cuáles son los hábitos recomendables que tiene sí o sí para cualquier paciente para empezar correctamente este 2026? Bueno, pues yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, la microbiota es parte de nosotros. O sea, nuestros bichitos se van a comportar como nos comportamos nosotros. Ellos se van a alimentar de lo que comemos nosotros. Entonces, partiendo por la alimentación, si yo como azúcares procesados, fritos, comida chatarra, colorantes, o sea, mi microbiota, la que va a crecer, es la que se alimenta de eso. Entonces, va a haber sobrecrecimiento de hongos, de bacterias que no me hacen bien, que me hacen sentir mal, que me predisponen a mil enfermedades. Entonces, partiendo por ahí, nuestra alimentación no tiene que ser perfecta,
Pero si nosotros comemos 30 plantas a la semana, que es lo que está reportado en los estudios, 30 plantas a la semana entre verduras, frutas, semillas, estamos alimentando a toda nuestra microbiota buena. Y ya si lo vemos como a profundidad, no está tan difícil comer 30 plantas a la semana. Es decir, las voy rotando, como un día espinaca, otro día como acelgas, otro día como kale, otro día meto semillas ajonjolí, otro día meto tal, otro día meto amaranto. Entonces, si yo voy rotando mi alimentación, entre más variada sea, más bichitos voy a tener. Entonces, casi siempre nos vamos al probiótico de la farmacia, que tiene una cepa o máximo 3. Entonces, si yo tengo una mala alimentación, el probiótico ni me va a hacer nada y probablemente me haga sentir peor. Entonces, la alimentación variada en fibra y antioxidantes, polifenoles, colores, nos va a mantener una microbiota sana. Los fermentos, por ejemplo, el kefir, las kombuchas, todo esto va a ayudar a que crezcan los bichitos. Insisto, si está sana. Si no está sana, pues vas a aumentar el fermento y te vas a sentir peor. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio yo creo que es un pilar no negociable y si alguien tiene un propósito para el otro año, que sea por favor hacer ejercicio, principalmente ejercicio de fuerza y no tiene que ser levantar pesas, o sea, súper pesado. Basta con mover el cuerpo con nuestro propio peso, hacer ejercicio de fuerza y combinar con cardiovascular, porque hay estudios muy interesantes que han demostrado que cuando hacemos ejercicio también aumentan las cepas que ayudan a producir ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. El butirato lo podemos obtener, por ejemplo, del vinagre de manzana, fermentado con fibra, o haciendo ejercicio. Entonces, si yo como mucha fibra y hago ejercicio, voy a tener la molécula estrella antiinflamatoria en el cuerpo. Y esta molécula incluso llega al cerebro para desinflamar la microglía y que yo esté contento y que yo esté activo y que mi cerebro funcione súper bien. Entonces, hacer ejercicio, digo, no negociable. Y también hay estudios muy interesantes sobre la meditación. Cuando nosotros entramos en un estado de calma y hay una actividad alfa, beta en el cerebro, también la microbiota responde a eso. O sea, nuestros bichitos están vivos y responden también a nuestra conciencia. Y si nosotros estamos corriendo todo el tiempo, corriendo rápido, comiendo rápido, haciendo todo rápido, nuestra microbiota sí va a estar en estrés y va a producir toxinas. Si nuestra microbiota está en calma, si nuestro sistema nervioso está hacia el parasimpático, está bien, nuestra microbiota responde a eso. Y hay estudios muy bonitos que muestran que la cantidad de bifidobacterias como Bifidobacterium longum, Helveticus, Lactobacillus, que producen serotonina aumentan cuando meditamos. Entonces la meditación no nada más es para estar en paz, también es para que nuestra microbiota esté mucho más sana. Entonces, esas serían 3 estrategias como de estilo de vida muy simples que todos podemos implementar que mejoran el equilibrio de nuestra microbiota. Y para todas y para todos. Pues Yes. muchas gracias, doctora Becerril. Por último, ¿cómo y dónde podemos encontrar a la doctora Becerril? Bueno, estoy en Instagram como dra.deanalisisbecerril. Lo vamos a poner. Ahí es donde normalmente estoy subiendo algo de contenido sobre esto. Es muy complejo hacer de todo. Entonces yo siempre digo que no soy experta en nada, más bien soy experta como en encontrar patrones y relacionar todos los sistemas del cuerpo. Y esto en trabajo en equipo y haciendo alianzas con otros médicos, con otras especialidades, de verdad que hace cosas impresionantes. O sea, pacientes que no tenían ninguna solución en ningún lado, la llegan a encontrar, lo cual es una bendición y es lo que hace mi trabajo todos los días fascinante y lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, también el poder tener acceso a estos estudios de precisión que hace que cada vez el tratamiento sea mucho más dirigido. Estoy por terminar mi maestría en medicina de precisión y es prácticamente lo que estamos haciendo ahorita es medicina del futuro, ¿no? Ojalá que todos vayamos hacia allá porque un paciente que es tratado de forma individual
tomando en cuenta su genética, su microbiota, su estilo de vida, es un paciente que tiene muchas más oportunidades que alguien que no. Sin duda, sin duda. Está súper interesante, doctora Becerril. Por nuestra parte, muchas gracias por ser Vitage. En este programa lo que buscamos justamente es destacar a las personalidades que impulsan su comunidad en mejorar su bienestar y su salud. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.